Amados hijos de Dios, amadas hijas de Dios, amadas familias, amados pueblos, porque somos la nueva creación, amados del Señor. El Señor nos ha entregado bendiciones, privilegios y sobre todo una posición. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a iniciar esta preciosa reunión con una lectura de la palabra y disponemos todo nuestro corazón. Vamos a adorar al Señor, a alabarlo, a orar por nuestras peticiones, a recibir la simiente incorruptible de su palabra. Así que iniciamos con la lectura del Salmo 121. Salmo capítulo 121, dice la Escritura: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padre, gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que nuestro socorro viene de ti. Tú que hiciste los cielos y la tierra, que con tu palabra fue constituido todo el universo, las estrellas, la tierra. Tú eres nuestro ayudador. Con tu palabra hay sanidad, con tu palabra hay vida, libertad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro socorro. Por tu obra redentora, amado Señor Jesucristo, nos has establecido en tierra bendecida. Hoy te decimos, Señor, permanecemos en tu palabra, permanecemos en tu gracia, permanecemos en tu fe. Tú nos guardas de todo mal y de todo peligro. Tú nos proteges, tú no duermes, Señor, jamás duermes, todo el tiempo estás ahí, Señor, como centinela. Amado Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias por cada bendición. Gracias, Señor, porque tú nos has protegido, porque hoy somos libres del dominio del pecado, de la muerte, de la escasez, de la enfermedad, de la maldición. Gracias, Dios poderoso, santo y bendecido eres. Hoy te exaltamos por lo que eres para nosotros. Hoy te exaltamos por tus obras. Eres un Dios poderoso, justo, soberano, majestuoso, el todopoderoso, el Shaddai, el suficiente, nuestro sanador, nuestro proveedor. Te amamos, te bendecimos, todo nuestro ser te alaba. Espíritu, alma y cuerpo declara tu grandeza. Grande y poderoso eres, Señor de la gloria. Aleluya. Y este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Cantaremos, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor.
quien ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Oh, alabaré y siempre alabaré. Y nunca olvidaré que bueno es Dios. Cante, solo tú has sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mis manos alzaré. Mi vida entregaré. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Solo Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mi Señor es bueno. Bueno es Dios. Mi Padre es bueno. Bueno es Dios. Ahí el Señor sentado en el trono de su vida es digno de gloria. Amén. Ahora vamos a orar por nuestras peticiones. Dice la palabra en Joel capítulo 3, verso 10. Diga al débil, fuerte soy. Por más debilidad, por más adversidad, mala noticia, recuerde, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cierre sus ojos, vamos a orar. Usted ya escribió sus peticiones y por fe creyendo que hoy el Señor lo va a hacer. Padre, te damos gracias. Hoy presentamos cada petición. Gracias, Señor, por el privilegio de la oración, porque es en la oración, Señor, donde ganamos las batallas.
Hoy oramos, Señor, por toda enfermedad. Atamos el espíritu de enfermedad, Señor, de muerte prematura. Tu palabra dice que eres tú quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, Señor. Gracias por la sanidad. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, por tu llaga preciosa hemos sido sanos. El síntoma, la infección, el tumor, esa enfermedad desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo. Hay restauración en las células, hay restauración en el páncreas, hay restauración en los tejidos. Todos los órganos afectados vuelven a su estado normal en el nombre de Jesús. Hoy declaramos también, Señor, renovación en los pensamientos. Atamos toda depresión, esquizofrenia, ansiedad, todo problema mental en el nombre de Jesús se va ahora mismo. Espíritu opresor lo atamos, lo encadenamos y lo echamos fuera de nuestros hijos, de nuestros cuerpos, de nuestras familias. Somos sanos, libres, porque el Señor es quien nos da paz. La palabra dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, gracias porque tú restauras nuestros pensamientos. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que pensamos tus pensamientos. Gracias, Señor, por nuestras familias. Oramos, Dios de la gloria, en esta hora por los que no han creído. Tú escuchas el clamor de tus hijos, de tus hijas. Escuchas el clamor de esas madres, Señor, que hoy oran por sus hijos. Hijos que se desviaron del camino, hijos que en algún momento llegaron a tus pies, pero hoy, Señor, no quieren saber, te han dado la espalda, pero tu misericordia es nueva cada mañana y tú eres el Dios de oportunidades, el Dios de misericordia, Señor. Hoy oramos para que ellos crean. Hoy oramos, Señor, para que la palabra quede plantada en su espíritu, Señor. Gracias por la restauración también de los matrimonios, esa relación de los padres y los hijos que por años, Señor, se ha mantenido en el rencor, en el maltrato verbal, en el maltrato físico, en el odio, en la división. Hoy atamos toda división, hoy atamos la destrucción en las familias y declaramos bendición. Hay paz, hay unidad. Gracias, Señor, porque nuestra familia y nuestros hijos te pertenecen. Gracias, Dios de la gloria, también por la provisión financiera. Hoy, Señor, atamos la pobreza, la escasez y la ruina y declaramos puertas abiertas de bendición, incremento, sobreabundancia, porque tú suples. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú nos has llevado a tiempos de abundancia, a tierra deseable, Señor. Tus hijos, hoy creo, Señor, que llegó el tiempo de la iglesia donde tú estás levantando una generación, Señor, de empresarios, de gerentes, de dirigentes, Señor, de empresas prósperas, que en este tiempo, Señor, en estos últimos tiempos, tú colocarás, Señor, en los empresarios, Señor, una gran responsabilidad para seguir sembrando en buena tierra. Gracias por Colombia, por el avivamiento, Señor, por los gobernantes. Hoy oramos, Señor, por esta nación y declaramos que tú eres el Rey de Colombia y que tú salvas esta tierra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Hijo, y gracias, Dios Espíritu Santo, porque tú respondes a cada petición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Delo por hecho, declare la victoria, haga lo que no podía hacer antes y declare, profetice sobre su familia, sobre su país, porque llegó el tiempo de la victoria. Recuerde que nos encontramos aquí todos los miércoles a las 7 en punto de la noche, nuestra célula Pay en Casa, transmisión por Ambiente Estéreo, los 88.4 del FM, también los domingos a las 7 de la mañana. Suscríbase al canal Iglesia Cristiana Pay en YouTube y también nos puede escuchar, repito, por la radio que si quieres. Aquí aparecen los horarios. Ahora prepárese, porque ya viene nuestro apóstol Enrique Torra con esta poderosa palabra. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Joel 1:14. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a oración y ayuno. Lunes festivo 16 de octubre, 7 de la mañana.
Iglesia Cristiana Pai, sede central, calle 17A, número 3361. Oración y ayuno, lunes festivo 16 de octubre, 7 de la mañana. Info 601-744-2851. Gracias a Dios por permitirnos vivir este hermoso día. Es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Contamos con la presencia del poderoso Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestros cuerpos son la residencia, son la habitación de Dios. No estamos solos, no estamos abandonados. Podemos enfrentar cada situación en la vida con determinación, con la confianza, con la certeza de que todas las cosas nos ayudan a bien, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los invito para que escudriñemos las Sagradas Escrituras en esta hora y miremos acerca de la unción. Bueno, hemos estado tratando lo que es la unción a través de estas emisiones, pero quisiera que miráramos también la gracia de Dios. Él es el Dios de toda gracia. La gracia de Dios es la influencia, su influencia en el corazón nuestro, en el corazón del ser humano. Es su reflejo en la vida. Dios ha manifestado su gracia para con nosotros, su influencia, y Él se refleja a través de nosotros. La palabra gracia define el favor inmerecido de Dios para con los seres humanos. Es decir, ningún ser humano por merecimiento podría alcanzar la gracia, podría alcanzar el favor de Dios, podría alcanzar las bendiciones del Señor, podría ser redimido. No hay ningún mérito, no hay esfuerzo humano que valga, pero ha sido la manifestación de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios en cada uno de nosotros. La gracia entonces es la activación del amor de Dios hacia los seres humanos y es lo que mueve a Dios a manifestar su poder a favor nuestro cuando acudimos a Él por la fe en oración. Cuando acudimos a Dios por la fe, Él nos concede los deseos de nuestro corazón y esas respuestas a las oraciones son la manifestación de su gracia. La gracia entonces es una fuerza espiritual muy poderosa en la vida nuestra, en la vida del cristiano. La gracia de Dios, la influencia de Dios, el favor de Dios manifestado hacia cada uno de nosotros. La unción, como hemos visto anteriormente, es la manifestación de la presencia de Dios. Y la unción es una de las manifestaciones de la multiforme gracia de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir diversidad. En Efesios capítulo 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros. La multiforme gracia de Dios, es decir, la diversidad de la gracia. La gracia, la manifestación de Dios, el favor de Dios para satisfacer cada una de nuestras necesidades. La unción es la manifestación de la presencia de Dios, es la manifestación de la bondad de Dios en nuestra vida, es una de las manifestaciones de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que nosotros somos hoy lo que somos. Por la gracia de Dios
es que nosotros somos hijos de Dios. Por la gracia de Dios fuimos redimidos. Por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios disfrutamos hoy de lo mejor de la vida. Pero por la gracia de Dios, también la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios ha sido real, ha sido establecida en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo operó aquí en la tierra bajo la gracia de Dios. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo no operó como Dios, sino como un hombre sometido a la voluntad del Padre. Recordemos, Jesucristo 100% hombre. Él fue humanado, Él tomó un cuerpo semejante al nuestro. La Biblia habla del Hijo del Hombre. Él se presenta como el Hijo del Hombre, refiriéndose a la humanidad, a su humanidad. Y Él operó aquí en la tierra, Él ministró aquí en la tierra como un hombre. Por eso necesitó de la gracia de Dios, necesitó de la influencia de Dios, la influencia divina, la influencia del Padre en su vida, la influencia del Espíritu Santo en su vida. El Señor Jesucristo ministró con el poder de la unción, bajo el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús dice: el Espíritu Santo está sobre mí. Tengo la unción del Espíritu Santo. Y por la unción del Espíritu Santo en mí, ahora tengo la habilidad para predicar las buenas nuevas, para sanar, para liberar a los quebrantados, para sanar el corazón quebrantado. Es por la gracia. Ahora, la gracia de Dios se manifestó en el Señor Jesucristo por su obediencia. Por la obediencia, el Señor Jesús fue lleno de la gracia de Dios. El Señor vivió una vida de obediencia al Padre, una vida de obediencia y humillación ante el Padre. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. San Juan capítulo 5, versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. En San Juan, capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La obediencia del Señor Jesús. El sometimiento del Señor Jesús a la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a obedecer la voluntad del Padre, a someterse a la voluntad de Dios. Por esa razón, la unción vino sobre Él. En Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por la obediencia, él fue lleno de la gracia. Por la obediencia, la gracia se manifestó en el Señor Jesús, impartiéndole la unción, el revestimiento del poder del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno de gracia. Jesús estaba lleno de verdad. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Fijémonos en esa palabra, lleno de gracia y de verdad. Él fue lleno de la gracia del Padre, lleno de la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba sobre el Señor Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La gracia de Dios estaba sobre él. Hay tres cosas que nos impiden ser llenos de la gracia de Dios. Recordemos que todas las cosas que recibimos de Dios, las recibimos por la fe. La fe es la convicción, la fe es la certeza, la fe es la seguridad de lo que Dios dice, de que lo que Dios dice es así, es la verdad, porque la palabra de Dios es íntegra. No puede haber fe en nuestros corazones a menos que nos dejemos persuadir por la palabra de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, todas las bendiciones las recibimos por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe agradamos a Dios. Por la fe Dios nos galardona. Por la fe deleitamos el corazón de Dios. Por la fe disfrutamos de las bendiciones del Señor. Las actitudes que impiden que seamos llenos de la gracia de Dios son el orgullo, la incredulidad, la amargura. Esas son las cosas que impiden que la gracia de Dios sobreabunde en nuestras vidas. La incredulidad o apistía es la falta de fe, también considerada como infidelidad y desobediencia. Ser incrédulo es ser un infiel, es ser desobediente. La incredulidad es un impedimento para que la gracia de Dios se manifieste y nos llene. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo. También la Biblia habla, el Señor Jesús se refiere a la incredulidad como una perversión. Perversidad tiene que ver con la incredulidad. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, porque la incredulidad nos aparta de Dios. Esa fue la razón por la que los hijos de Israel en el desierto murieron. Esa generación que salió de Egipto murió en el desierto porque duraron allí 40 años por causa de la incredulidad. No alcanzaron el favor de Dios, la bendición de la tierra prometida, no porque Dios no quisiera dársela, sino porque ellos se apartaron de Dios a causa de la incredulidad. La incredulidad es un impedimento para que la gracia de Dios se manifieste y nos llene. Otro impedimento es el orgullo, la altivez. Es la palabra hebrea gaboa, que significa ser arrogante, altanero o alzado. Eso es altivez. El Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El orgullo, la altivez, la arrogancia, que es altanería, es un impedimento para que la gracia de Dios se manifieste. Dios da mayor gracia a los humildes, pero Dios resiste la soberbia, resiste al soberbio.
Por eso la invitación es a tener un oído dócil, una disposición de corazón para atender la palabra de Dios y, como hizo el Señor Jesucristo, someternos, humillarnos delante de Dios en obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia a la palabra, un corazón obediente, un corazón que se somete a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios, es un corazón que está dispuesto, abierto para ser lleno de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Otro impedimento es la amargura. Picria es la palabra griega, quiere decir punzante. Específicamente se relaciona con veneno. Veneno de áspid hay en su boca, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. La amargura es como el veneno. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nuevamente leamos el versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, en la exhortación, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué no se alcanza la gracia? Por la amargura. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Notamos entonces que un estorbo o un impedimento para la manifestación de la gracia de Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano, es la amargura. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 3 impedimentos para que la gracia de Dios no se manifieste. La incredulidad, que es infidelidad o desobediencia. Incredulidad es oír, es saber, pero no hacer, no poner en acción lo que se nos ha dicho. Eso es ser incrédulo. Ese es un impedimento. El otro es la altivez, el orgullo o la arrogancia. Dios resiste a los altivos. Dios resiste a los soberbios. La soberbia, la altanería, la persona autosuficiente, eso impide la manifestación de la gracia de Dios. Y la amargura, es decir, aquella persona que sus palabras son venenosas, punzantes, su corazón no está en armonía con Dios y con las personas que lo rodean, y todo lo que habla es como hiel, la hiel de la amargura. Ese es un estorbo para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida. La ofensa al Espíritu de gracia es una ofensa a la gracia de Dios. Ofender al Espíritu de gracia se refiere al Espíritu de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice la Biblia: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrentar al Espíritu de gracia, ofender al Espíritu de gracia. Estas son cosas que nos apartan del deleite, del disfrute de la gracia de Dios. Debemos tomar una decisión. La decisión es nuestra. ¿Creo lo que Dios dice? Es una decisión.
Usted decide qué es lo que va a creer. Yo decido qué quiero creer. Yo decido de quién dejo que me persuada. ¿Quién quiero que me persuada? Es una decisión personal. No todo lo que oímos lo aceptamos y lo creemos. Cuando nos referimos a la palabra de Dios, tomamos una decisión. ¿Acepto lo que la Biblia dice? ¿Me dejo persuadir por lo que Dios dice? Creo que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es íntegra y veraz. Creo que Dios es íntegro, creo que Dios es veraz. Creo que Dios es confiable. Es una decisión. Hay muchos que han leído la Biblia, pero no la creen, la tienen solo como una información más y la toman desde el punto de vista intelectual, pero no han sometido su corazón, su vida a la palabra, no han tomado la decisión de dejarse persuadir y, por supuesto, conducir por los dichos, por la palabra de Dios. Es una decisión. Yo decido creer. Creo porque sé que Dios es íntegro, Dios es veraz. Creo porque sé que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es íntegra y veraz. Creo porque sé que Dios es uno con su palabra, y ese saber es por causa de lo que Dios es. Dios es íntegro, Dios es santo, Dios es veraz, su palabra es íntegra, su palabra es santa, su palabra es inmutable, y cuando yo leo la Biblia, lo hago sobre ese fundamento. Esta es la palabra de Dios, y si Dios lo dice, yo voy a obedecerlo. Me someto a la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Jesús dijo: Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Él nos enseñó a orar. Y en la oración modelo, el Padre Nuestro, la parte que dice: sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sea hecha tu voluntad, Señor, en mi vida como en el cielo. Señor, someto mi voluntad. Hay cosas que yo quiero hacer, pero que están en contra a tu palabra. Por lo tanto, yo someto mi voluntad a tu palabra, mi voluntad a tu voluntad. Es una decisión. Eso es obediencia. Y la obediencia es fe. La fe es obediencia. Si soy un incrédulo, soy desobediente, y la desobediencia es un impedimento para que la gracia de Dios, el favor de Dios, se manifieste en mi vida. Todo comienza con la fe. Nuestra vida es una vida de fe. Ser creyente en Dios, en su palabra, abre la puerta para que la multiforme gracia de Dios se derrame en nuestras vidas, en nuestros corazones. La altivez, el orgullo, la arrogancia deben desaparecer, deben ser quitadas de nuestras vidas. Quítese de vosotros toda amargura, toda arrogancia, toda altivez. Esas raíces deben ser desarraigadas de nuestro corazón. Arrogancia, cuando miramos a los demás como personas inferiores o de poco valor. Arrogancia, orgullo, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios y decimos: eso lo dice la Biblia, pero yo lo veo de otra manera. Eso es ser arrogante. Amargura, corazones amargados, esas raíces de amargura, ese orgullo, esa raíz de incredulidad deben ser desarraigadas de nuestro corazón. Para disfrutar la manifestación de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos mantener una íntima comunión con nuestro Padre, sometidos a su palabra, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios.
La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Esa humillación es sometimiento. Señor, creo que tú tienes la razón. Tu palabra es la verdad. Si tú lo dices, yo lo hago. Me someto a tu voluntad. Me gustaría hacerlo de esta manera, pero Señor, no lo voy a hacer conforme a mi voluntad. Quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Esto nos mantiene en íntima comunión con el Espíritu Santo. Y nuestras oraciones son exitosas. Disfrutamos de la manifestación de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida permanentemente en la medida que nosotros reconocemos el señorío, la autoridad de nuestro Padre Dios y la autoridad de su palabra en nuestras vidas. A través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios y la obediencia, la manifestación de la gracia y de la unción se incrementará en cada uno de nosotros. Es por la gracia de Dios que la unción se manifiesta. Nosotros como personas humanas no lo merecemos. No hay forma de discutir delante de Dios basado en merecimientos propios, pero es su gracia, es su favor manifestado en nuestros corazones. Quitemos los impedimentos y disfrutemos de la abundante, la sobreabundante, de la multiforme gracia de Dios en nuestras vidas. Tal vez haya alguien en este momento que me está escuchando, pero que no ha tomado la decisión de creer en Dios, creer a su palabra. Cree en el Señor Jesucristo. Acéptelo como su único y suficiente Salvador. Deje de apoyarse en su propia razón, en sus propios razonamientos. Acepte a Dios. Acepte su autoridad. Acepte al Señor Jesucristo. Crea en Él como su único y suficiente Salvador. Entréguele su vida. Tome una decisión hoy radical. Señor, quiero hacer tu voluntad. Es un proceso, pero ese proceso que avanza en la medida que nosotros nos disciplinamos, basados en lo que la palabra de Dios dice y nos esforzamos para obedecerla, en la medida que lo hacemos, crecemos espiritualmente y entramos en la abundante, sobreabundante manifestación del amor y de la gracia de Dios. ¿Quiere hacerlo? Haga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti en esta hora. Reconozco que soy un pecador. He sido desobediente. He hecho las cosas a mi manera. Reconozco que ahora, por esa razón, he vivido las experiencias que he experimentado permanentemente en mi vida y que no son gratas. Señor, me arrepiento por mis pecados. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, te acepto en esta hora. Te recibo como mi nuevo Señor. Me someto a tu autoridad. Me someto a ti. Ven a mi corazón, Señor, y toma el gobierno, el comando de mi vida. Señor, me rindo ante ti. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Renuncio a toda rebelión, a toda soberbia e incredulidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, te entrego todo mi ser. Dame tu vida. Lléname con tu presencia y fortaléceme. Quiero serte fiel de ahora en adelante.
Ayúdame, Señor, para no apartarme del camino. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu favor, que ahora yo recibo, aunque no lo merezco. Reconozco que es por tu gracia. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quisiera orar por aquellas personas que tienen esas raíces en su corazón, la incredulidad, la altivez, la amargura. Es el momento para tomar una decisión, y la decisión debe ser radical. Renunciar a esas raíces y aceptar el gobierno de Dios en su vida. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo estas palabras. Señor, reconozco que he sido incrédulo a tu palabra. Señor, hoy me arrepiento por el pecado de incredulidad. Reconozco que en mi corazón ha habido orgullo, altivez, que en mi corazón ha habido amargura. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Yo renuncio a esa raíz de amargura en mi corazón y declaro ahora mismo que se desarraigue en el nombre de Jesús. Renuncio al orgullo, a la altivez, a la arrogancia. Renuncio a la incredulidad. Ordeno que ese espíritu inmundo que me ha atormentado ahora salga de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, lléname con tu presencia, satúrame en esta hora. Te entrego todo mi ser y acepto tu gobierno en mi vida. Me someto a tu voluntad. Señor, yo quiero más de ti. Lléname con tu gloria, lléname con tu presencia. Que la unción en esta hora se renueve en mi vida. Que la unción se derrame en mi vida, Señor. La unción de tu Santo Espíritu. Revístame con tu santo poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús libertad. Reprendo toda raíz de incredulidad, de arrogancia, altivez, amargura, y declaro la libertad en cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Espíritu malo no tiene ahora derecho legal para permanecer en ese corazón. Desarráiguese en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Dele gracias al Señor. Así estamos llegando al final de esta emisión. Los invitamos a participar de las reuniones en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Aquí en Bogotá, la sede principal está en la calle 17A, número 3361. Los invitamos a participar de las reuniones, que sale ahí el horario en la pantalla. También en la sede norte, en el barrio El Contador, calle 135, número 17A39. Allí los esperamos los días martes, 9:30 de la mañana para la oración, los sábados y los domingos a las 10:30 de la mañana. Para todos un abrazo, feliz semana. Ahora en Ambiente Estéreo, Célula PAI en casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios en familia. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Célula PAI en casa. Por Ambiente Estéreo.